La llegada al extraño silencio de Los Sauces. A veces, la casa de tus sueños esconde las peores pesadillas. Nosotros lo aprendimos de la peor manera posible. El sol abrasador de México castigaba la piel mientras la camioneta de la familia Núñez, llena hasta el tejado con cajas y muebles, se detenía frente a la casa nueva. Camilo y Juliane bajaron, estirando los músculos después de días agotadores de viaje. Sus hijos, Isabella, de 15 años, con sus auriculares y el aburrimiento estampado en el rostro adolescente, y Miguel, de 9, con la energía inagotable de un cachorro de huracán, salieron corriendo para explorar lo que sería su nuevo hogar. La casa era antigua, construida en piedra oscura y madera desgastada, con un aura de misterio que Camilo, un arquitecto, encontró fascinante y llena de potencial. Juliane, con su manera práctica y organizada de ama de casa, ya imaginaba las reformas, la decoración y la vida tranquila que tendrían allí. El barrio, que decidieron llamar Los Sauces, era un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. Calles de tierra apisonada, casas espaciadas, casi escondidas entre la vegetación, y una quietud que rozaba el silencio absoluto. Era un contraste gritante con la gran ciudad de donde venían, llena de bocinas y movimiento constante. Camilo y Juliane querían paz, un refugio para criar a sus hijos lejos del bullicio y del ritmo frenético de la vida moderna. La internet era débil, la señal de celular casi inexistente, pero para ellos, era parte del encanto, una oportunidad para desconectarse y reconectarse con la familia. La casa, con su enorme jardín y árboles centenarios que parecían susurrar secretos antiguos, parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo. El primer día, la emoción del cambio llenó cada rincón. Cajas y más cajas se esparcían por la sala, y la familia reía y se divertía mientras intentaba encajar el refrigerador en la cocina estrecha. Miguel estaba entusiasmado, imaginando 1000 aventuras y escondites en el vasto jardín. Isabella, sin embargo, sentía un escalofrío. Había algo en la casa que la incomodaba profundamente, un olor persistente a moho y a cosa vieja que no se iba, por más que abrieran las ventanas para ventilar. Y el silencio era pesado, diferente del silencio natural del campo. Parecía un silencio que guardaba algo, que esperaba. Mientras descargaban la última parte del coche, un hombre apareció de forma casi silenciosa desde el jardín de la casa vecina, justo al lado. Era Darcy. Un señor de edad avanzada, cabello blanco ralo y fino, con un rostro marcado por arrugas profundas que contaban una historia de muchos años. Sus ojos, de un azul tan claro que parecían casi transparentes, tenían una intensidad que atrapaba la mirada. Vestía ropa sencilla, gastada y algo descolorida, y su postura era un poco encorvada, como si cargara un fardo invisible. Llevaba una regadera antigua en las manos y parecía estar cuidando algunas plantas marchitas y casi muertas. «Sean bienvenidos al barrio», dijo Darcy, su voz ronca, casi un susurro que parecía venir de lejos. No sonreía, y su mirada era fija, examinando a cada uno de la familia Núñez de arriba abajo. Juliane, siempre cordial y con una sonrisa amigable, extendió la mano. «Mucho gusto. Somos los Núñez. Yo soy Juliane, este es mi esposo Camilo, y estos son nuestros hijos, Isabella y Miguel». Darcy solo asintió lentamente con la cabeza, sin estrechar la mano de Juliane, un gesto que la hizo retirar la mano con incomodidad. Su mirada se detuvo en Miguel, luego en Isabella, y un escalofrío recorrió la espalda de la adolescente, que se sintió desnuda bajo esa mirada penetrante. No dijo más, solo murmuró: «Espero que estén bien aquí. Esta casa tiene sus historias. Historias antiguas». Con un leve gesto de despedida y sin emoción, se dio la vuelta abruptamente y regresó a su jardín, desapareciendo detrás de un viejo muro de piedra cubierto de hiedra. La actitud extraña de Darcy fue comentada de inmediato, pero la familia intentó no darle mucha importancia. «Los ancianos son así, un poco excéntricos», bromeó Camilo, pero a Juliane no le gustó el silencio ni la intensidad de la mirada del vecino. Isabella, más sensible, sintió que había algo muy equivocado. En los días siguientes, la familia se esforzó por adaptarse a la nueva rutina. La internet débil de Los Sauces era un desafío para Isabella, que se sentía completamente aislada del mundo y de sus amigos. Miguel, por otro lado, estaba en el paraíso, explorando cada rincón de la casa y del jardín con la curiosidad típica de su edad. Encontró un pozo antiguo en el fondo del terreno, cubierto por una reja de hierro oxidada y pesada, y pasó horas arrojando piedritas dentro, escuchando el eco extraño y prolongado que venía de las profundidades.
Juliane, la madre, comenzó a notar pequeños detalles inquietantes. Por la noche, la casa parecía crujir más de lo normal, gimiendo como una criatura viva. Puertas que ella juraba haber cerrado y asegurado, aparecían entreabiertas por la mañana. Sonidos arrastrados y extraños venían del piso de arriba, incluso cuando todos estaban durmiendo abajo. Intentaba convencerse de que era solo la casa vieja acomodándose, cediendo al paso del tiempo, pero la sensación de estar siendo observada era constante, un escalofrío en la nuca. Camilo, inmerso en sus proyectos de reforma y en la belleza rústica del lugar, estaba tan concentrado que no percibía las mismas cosas. Pero Isabella, Isabella sentía todo con una intensidad aterradora. Las noches eran las peores. Escuchaba susurros indistintos que venían del jardín, cerca de la ventana de su cuarto. Voces que parecían llamarla por su nombre, mezcladas con el sonido del viento en los árboles secos y antiguos. Una noche, juró haber visto una sombra esguía y alta moverse entre los árboles del terreno del vecino, Darcy, una figura que parecía observarla fijamente. Se lo contó a su madre, quien la tranquilizó, diciendo que era solo la imaginación y el cansancio del cambio. Pero una mañana, la quietud se rompió cuando Miguel apareció en la cocina con una muñeca de trapo antigua y gastada en las manos. Sus ojos de botón negros y vacíos, y un vestido descolorido y rasgado, le daban a la muñeca una aura macabra. «La encontré en el pozo», dijo, entusiasmado con su hallazgo. Juliane sintió un escalofrío profundo al ver el juguete. Esa muñeca parecía muy antigua, sucia de tierra y con una aura extraña, casi maligna. Y el pozo estaba cerrado, cubierto por una reja pesada. ¿Cómo la sacó Miguel de ahí? Cuando le preguntó a su hijo, él solo se encogió de hombros, con sus ojos inocentes. «Estaba ahí, mamá. Ella me llamó». Juliane tomó la muñeca con reticencia y un escalofrío, y la arrojó a una caja en el sótano, decidida a deshacerse de ella. No quería que Miguel jugara con algo tan extraño y perturbador. En los días siguientes, la presencia de Darcy se volvió aún más notable e inquietante. Aparecía de repente en la linde del terreno, observando la casa de los Nunes durante largos periodos, siempre en silencio, como una estatua sombría. Un día, Juliane lo vio en el jardín, hablando solo, murmurando palabras incomprensibles. Su voz era baja, casi un lamento, llena de un dolor antiguo. Ella sintió un escalofrío en la espalda. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué causaba tanto malestar y un miedo latente? La familia Nunes se había mudado para encontrar paz y tranquilidad, pero lo que encontraron en Los Sauces fue un silencio cargado de misterio, la extraña y vigilante presencia de un vecino y pequeños indicios de que la casa guardaba secretos terribles. El olor a tierra húmeda y moho en el aire, la quietud opresiva de los árboles centenarios, la mirada enigmática de Darcy, todo parecía susurrar que habían pisado un terreno donde el pasado nunca muere, y donde un antiguo y terrible pacto estaba esperando ser recordado. La pesadilla de la familia Nunes apenas comenzaba. Susurros en la oscuridad y la sombra de Joana. La muñeca encontrada en el pozo por Miguel se convirtió en el primer vínculo visible entre la familia Nunes y los secretos sombríos de Los Sauces. Juliane intentó deshacerse de ella, arrojándola al sótano, pero la sensación de que el objeto tenía vida propia, una existencia extraña, la atormentaba. A partir de ese día, la casa parecía más viva, más ruidosa, de una manera que no era natural para una construcción antigua. Los crujidos se volvieron más frecuentes, los murmullos en el viento parecían más claros, casi como susurros que intentaban comunicarse. Isabella, con su sensibilidad agudizada de adolescente, comenzó a tener pesadillas vívidas, imágenes de una mujer de cabello largo y oscuro que lloraba en un jardín, una figura que, de alguna forma, ella sentía conocer. Darcy, el vecino, continuaba con su vigilancia silenciosa. Aparecía en la linde del terreno en momentos inesperados, observando la casa de los Nunes con aquellos ojos azules transparentes que parecían ver a través de las paredes. Un día, Camilo lo vio de cerca e intentó entablar conversación, pero Darcy solo balbuceó algo sobre el precio de la paz y se retiró rápidamente a su propio jardín, dejando a Camilo confundido y ligeramente irritado. La reclusión del vecino era demasiado peculiar para ser solo excentricidad de vejez. La presencia de la muñeca en el sótano parecía haber abierto una puerta. Miguel, el hijo menor, comenzó a hablar con un amigo invisible, al que llamaba Joana. Le contaba a Julián y Camilo que Joana lo llevaba a jugar al jardín por la noche y le mostraba lugares escondidos en la casa.
Los padres, preocupados por la imaginación fértil del niño en un ambiente nuevo, intentaban desviar el tema. Sin embargo, Miguel comenzó a dibujar figuras extrañas, una mujer triste, un pozo y, repetidamente, el rostro de una señora con los mismos ojos transparentes de Darcy, pero con una mirada amable. «¿Es Joanna?», decía Miguel, señalando el dibujo. Juliane sintió un escalofrío en la espalda. El nombre. La muñeca. La mujer de los dibujos. Comenzó a investigar por su cuenta, preguntando a algunos habitantes más antiguos del pequeño poblado que Camilo había contratado para ayudar en las reformas. Ellos eran reacios a hablar sobre la casa de los Nunes, pero uno de ellos, un señor de barbas blancas y mirada desconfiada, mencionó en voz baja: «Dicen que la esposa del viejo Darcy, Joanna, era un alma muy buena. Pero desapareció de aquí hace muchos años. Nadie sabe exactamente qué pasó. Solo que después de ella, el viejo Darcy nunca volvió a ser el mismo. Y la casa de ustedes, esa casa tiene fama de guardar tristezas». La información era vaga, pero para Juliane, era un hilo de esperanza. Joanna. La esposa de Darcy. La amiga invisible de Miguel. ¿Podría ser una coincidencia? Juliane fue al sótano nuevamente, la muñeca aún estaba allí. La tomó y la examinó. Había un pequeño collar de cuentas antiguas escondido en el vestido descolorido de la muñeca. Era un collar infantil, pero con una inscripción casi imperceptible: J.D. ¿Joanna Darcy? ¿Qué significaba eso? Esa noche, Juliane decidió confrontar a Darcy. Con Camilo, que se resistió, caminó hasta la casa del vecino. La residencia de Darcy era aún más desolada que la de ellos, oscura, con ventanas polvorientas y un jardín que parecía haberse detenido en el tiempo. Nadie respondió a la puerta. Mientras esperaban, Isabella, que había acompañado a sus padres, divisó un pequeño monumento, casi una tumba, escondido entre los árboles más densos del jardín de Darcy. Era una pequeña lápida de piedra tosca, cubierta de musgo, y en ella estaba grabado, de forma rústica: «Aquí yace Joanna. Su amor fue la vida. Su pacto, el sacrificio». El aire pareció enrarecerse. Juliane sintió el corazón congelarse. ¿Su pacto, el sacrificio? Isabella sintió un miedo primitivo. Miguel, que estaba un poco alejado, señaló la lápida y dijo, en voz baja: «Joanna está triste aquí. Ella quiere que la saquemos de donde la enterraron». Lo que dijo Miguel fue más que aterrador, fue imposible. ¿Cómo sabía de una tumba que apenas habían visto? La familia Nunes retrocedió, sin valor para volver a tocar la puerta. La revelación en la lápida, junto con las palabras del hijo, los dejó en un pánico silencioso. Volvieron a casa con la cabeza llena de preguntas y un miedo creciente. De vuelta en su propia casa, la atmósfera parecía haber cambiado. El aire estaba más denso, y el olor a moho se intensificó. Sonidos de pasos arrastrados venían del piso de arriba, ahora innegables. Isabella se encerró en su cuarto, aterrorizada. Camilo intentó mantener la calma, pero la voz de Miguel sobre Joanna y la lápida lo perturbaban profundamente. La noche cayó, y con ella, el verdadero terror. Mientras Camilo y Julián intentaban entender qué estaba pasando, las luces de la casa comenzaron a parpadear. Las puertas se cerraban de golpe en el piso de arriba con una fuerza aterradora. Un lamento débil, casi un llanto, resonaba por los pasillos. Juliane tomó a Miguel en brazos, que estaba temblando, y el niño señaló las paredes. «Ella está enojada, mamá». Él no la dejó salir. De repente, la muñeca del sótano, que Juliane estaba segura de haber dejado en la caja, apareció en la escalera, mirándolos con sus ojos vacíos. La muñeca estaba húmeda, como si acabara de ser sacada de un lugar mojado. Era el punto focal de una energía fría que se extendía por la casa. Camilo, intentando ser racional, tomó un palo. «Esto es solo la casa vieja, Juliane. Tenemos que mantener la calma». Pero su tono de voz no convencía ni a sí mismo. Una sombra pasó por la ventana de la sala. No era Darcy. Era una forma traslúcida, alta y esguía, que parecía flotar sobre el jardín. Un frío intenso invadió la casa, haciendo que los vellos de la nuca de todos se erizaran. Las lámparas explotaron, una por una, sumiendo la casa en la oscuridad.
Un grito agudo e inhumano cortó el aire, viniendo del piso de arriba. Era el grito de Isabella. La familia Nunes estaba atrapada. Las palabras de Darcy, la muñeca, la tumba en el jardín, los dibujos de Miguel, todo se conectaba de una forma macabra. Joana no era solo un recuerdo. Estaba allí, atrapada de alguna forma, y ellos habían, sin querer, perturbado su descanso. El pacto. ¿Qué pacto era ese? ¿Y qué sacrificó la esposa de Darcy? Sabían que la búsqueda de paz en los sauces se había transformado en una lucha por la supervivencia contra algo que apenas comprendían. La asombro crece y el diario macabro. El grito de Isabella en el piso de arriba rasgó la oscuridad, paralizando a Camilo y Julián en la planta baja. El susto fue tan grande que Miguel, aferrado a su madre, lloraba bajito. La muñeca, con sus ojos vacíos, parecía observarlos desde la escalera, húmeda y fría, como si acabara de salir de una tumba. La sombra traslúcida en el jardín, el frío intenso, las luces explotando, todo confirmaba que aquello no era la imaginación de un niño o la excentricidad de una casa vieja. La presencia era real, y era maligna. Camilo, con el palo aún en las manos, corrió escaleras arriba, Julián detrás, sosteniendo a Miguel. El cuarto de Isabella estaba helado, las ventanas abiertas de repente y las cortinas ondeando en el viento fuerte. Isabella estaba acurrucada en un rincón de la cama, temblando, los ojos abiertos de puro terror. Estaba aquí. Esa mujer. Ella me miró, balbuceaba, señalando la ventana. Su rostro estaba pálido, y sus labios temblaban incontrolablemente. Había un fuerte olor a moho y tierra húmeda en el cuarto, el mismo olor que venía de la muñeca. Julián abrazó a su hija con fuerza, intentando calmarla, pero sentía que ella misma necesitaba consuelo. Camilo cerró las ventanas bruscamente, el ruido del viento cesó, pero no el silencio opresivo. Toda la familia se reunió en el cuarto principal, sin valor para separarse. Nadie durmió esa noche. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento en los árboles de los sauces, parecía una advertencia, una amenaza. La muñeca, de alguna forma, reapareció en la puerta del cuarto, como una invitación macabra al terror. En los días siguientes, el miedo se instaló en la rutina de la familia Nunes. Los fenómenos aumentaron en intensidad. Los objetos cambiaban de lugar solos. Las puertas se cerraban de golpe. Risitas infantiles se mezclaban con lamentos de mujer, viniendo de habitaciones vacías. El frío era constante en ciertas áreas de la casa, incluso bajo el sol mexicano. Miguel, extrañamente, parecía menos asustado que los demás. Continuaba hablando con su amiga Joana, y a veces, Julián lo sorprendía susurrando frases en un tono de voz que no era el suyo, frases que hablaban de promesas y precios a pagar. Camilo, el arquitecto racional, estaba desesperado. Intentó instalar cámaras, sensores de movimiento, pero fallaban misteriosamente o mostraban solo interferencia estática cuando algo ocurría. Comenzó a investigar la historia de la casa, pero los registros antiguos eran escasos y los pocos vecinos que se arriesgaban a hablar se callaban al escuchar el nombre Darcy o Joana. La leyenda del pozo, en el fondo del terreno, y de un pacto antiguo, comenzó a ser susurrada en algunos rincones de la ciudad, pero nadie quería profundizar. La situación llegó al límite cuando Isabella, sola en la cocina, vio un cuchillo de cocina levitar y moverse lentamente hacia ella. Gritó, y el cuchillo cayó con un estruendo al suelo. Después de eso, Camilo y Julián supieron que necesitaban ayuda. No podían simplemente irse, no tenían a dónde ir, y la casa representaba sus últimos ahorros. Julián, recordando la muñeca y el nombre, Joana, que Miguel mencionaba, sintió que la clave para todo estaba en el vecino, Darcy, y su difunta esposa. Necesitaba entender el pasado para sobrevivir al presente. Una tarde, mientras Darcy estaba en su jardín, de espaldas, Julián se acercó sigilosamente al muro de piedras. Había una pequeña rendija, y logró ver un rincón del jardín del que nunca había notado antes. Era un parterre de flores marchitas, y al lado, un pequeño banco de piedra. Debajo del banco, algo parecía brillar débilmente. Con el corazón latiendo fuerte, Julián esperó a que Darcy entrara en su casa, aprovechando la oportunidad, saltó el muro. El jardín de él era aún más desolado de cerca, con plantas secas y una atmósfera de abandono. Corrió hacia el banco de piedra y, con las manos temblorosas, tomó lo que brillaba,
un diario antiguo, de tapa de cuero descolorida, con un cierre oxidado. Las iniciales, JD, estaban grabadas en la tapa, las mismas del collar de la muñeca. Giuliani apenas podía respirar. Aquello era el diario de Joanna Darcy, la esposa del vecino. Sabía que estaba invadiendo la privacidad de alguien, pero la seguridad de su familia estaba en juego. Tomó el diario y corrió de vuelta a su casa, saltando el muro nuevamente, con el corazón en la garganta. De vuelta en casa, se encerró en el cuarto con Camilo. Las primeras páginas del diario eran sobre la vida de Joanna con Darcy, un amor profundo e intenso. Joanna describía a Darcy como un hombre apasionado y dedicado, pero también con un lado oscuro, fascinado por leyendas antiguas y rituales indígenas de la región. El diario revelaba que la familia de Darcy, por generaciones, fue guardiana de un antiguo pacto de sangre con una entidad ancestral, un espíritu de la tierra, para garantizar la prosperidad y la protección de los sauces. A cambio, se exigía un sacrificio en cada generación, un precio a pagar para mantener el equilibrio. Las páginas siguientes eran más inquietantes. Joanna comenzó a describir los sacrificios. No eran vidas humanas, sino la entrega de algo precioso para la entidad, un objeto o un pedazo del alma de alguien de la familia para alimentar el pacto y mantener la tierra fértil y el barrio seguro de plagas y enfermedades. Joanna escribía sobre la angustia de Darcy, el peso de esa responsabilidad. Pero el terror comenzó en las últimas páginas. Joanna describía el dolor de no poder tener hijos. El deseo de Darcy de tener un heredero para continuar la línea y el pacto era abrumador. En un acto de desesperación y amor profundo por Darcy, Joanna hizo un pacto personal con la entidad, fuera del ritual familiar. Ofreció su propia alma, su vida, a cambio de una línea para Darcy, un hijo. Creía que podría engañar a la entidad, sacrificándose por amor. Pero la entidad era traicionera. No era un hijo lo que daría, sino la continuidad de una nueva generación en la familia, a través de quien viniera a vivir en la casa principal, la casa de los Nunes. Y Joanna, en lugar de morir en paz, estaba atrapada. Su espíritu, su esencia, no podía dejar los sauces. Estaba atrapada en el pozo, en el pacto, en el deseo de ser madre y de proteger su linaje. La última entrada del diario era escalofriante. Escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible, decía: él mintió. Me atrapó. No puedo partir. Ellos vienen, necesitan un heredero. Mi muñeca, ella me llamó, la muñeca mostrará el camino para la liberación. No me dejen sola en el pozo. El tiempo se acaba. El pacto necesita un heredero, ellos quieren a Miguel. Giuliani y Camilo se miraron, pálidos. La muñeca, el pozo, las palabras de Miguel, el pacto, todo encajaba de una forma macabra y aterradora. El espíritu de Joanna estaba atrapado en la casa, en el pozo, por un pacto que ella hizo para darle un hijo a Darcy, pero que fue distorsionado por la entidad. Y ahora, ella estaba advirtiendo. La entidad quería a Miguel. El pacto no se había cumplido, y ahora, la familia Nunes era el objetivo. El miedo se transformó en desesperación y rabia. Necesitaban proteger a sus hijos a cualquier costo, pero ¿cómo luchar contra algo que estaba más allá de su comprensión, contra un pacto hecho con una entidad ancestral? La deuda antigua y el pavor del amanecer. La última frase del diario de Joanna, ellos quieren a Miguel, resonó en la mente de Giuliani y Camilo como una campana fúnebre. El aire en el cuarto parecía haberse solidificado, pesado, casi imposible de respirar. Las luces de la casa de los Nunes, aún sin reparar desde la noche anterior, dejaban que la oscuridad dominara cada rincón, y las sombras danzaban de forma macabra al ritmo de sus corazones acelerados. Isabella, aunque no sabía los detalles exactos del pacto, sentía el terror que flotaba sobre sus padres. La desesperación se instaló en la familia Nunes, un dolor visceral que Camilo, el hombre práctico y racional, nunca imaginó sentir. ¿Cómo luchar contra una entidad ancestral, contra un pacto de sangre que atravesaba generaciones? Miguel, susurró Giuliani, con la voz quebrada, aferrándose a su esposo. ¿Quieren a nuestro hijo? ¿Qué haremos? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. El pozo, la muñeca, los dibujos y ahora el diario, todo apuntaba a una conspiración sombría que los había engullido. Camilo apretaba el diario de Joanna en las manos, sus páginas frías y aterradoras. La rabia hervía dentro de él. Rabia por haber sido engañados,
por haberse mudado a un lugar que parecía un paraíso, pero era, en realidad, una trampa mortal. Esa noche, la familia se amontonó en la sala, sentados en el suelo frío, observando la puerta y las ventanas como si el peligro fuera visible. Miguel, inconsciente de la amenaza que lo acechaba, dormía en el regazo de Juliane, soñando tal vez con su amiga Joana. Isabella, sin embargo, no podía cerrar los ojos. Sentía la presencia de la entidad, un frío que penetraba los huesos y un susurro continuo, casi inaudible, que parecía venir de dentro de las paredes, llamando el nombre de Miguel. Era un sonido que helaba el alma y hacía que cada vello de su cuerpo se erizara. Al amanecer, la luz pálida trajo un alivio momentáneo, pero no disminuyó el pavor. La casa parecía haberse calmado, pero la sensación de vigilancia permanecía. El primer paso era confrontar a Darcy. Él lo sabía todo. Era el guardián del pacto, y Joana, su esposa, había muerto por él, o peor, estaba atrapada por su culpa. Camilo sentía una mezcla de rabia y lástima por el viejo, pero la seguridad de su familia era la prioridad. Juliane, con el diario apretado contra el pecho, fue la primera en actuar. Ella y Camilo se acercaron a la casa del vecino bajo la luz débil de la mañana. La residencia de Darcy parecía aún más sombría, como una tumba erigida en vida. Las ventanas, que antes eran solo polvorientas, ahora parecían vacías, sin vida. La puerta, una madera pesada y gastada, crujió al toque de Camilo. Darcy abrió, sus ojos azules transparentes, más distantes que nunca. Su rostro envejecido estaba más pálido, y parecía aún más encorvado, como si la carga que llevaba hubiera duplicado su peso durante la noche. Vio el diario en las manos de Juliane y sus ojos se abrieron en una mezcla de terror y resignación. «¿Lo leíste?», susurró Darcy, su voz un hilo de sonido. No había sorpresa en su tono, solo un dolor profundo. «Yo intenté advertirles. Esta casa siempre exige». Camilo explotó. «¿Qué hiciste, Darcy? Tu esposa está atrapada por tu culpa. Y ahora, quieren a mi hijo. ¿Qué pacto es ese? ¿Qué sacrificó Joana? Cuéntanos todo». La voz de Camilo resonaba en el pequeño porche, cargada de furia y desesperación. Darcy se encogió, pero comenzó a hablar, su voz ronca ganando fuerza a medida que las palabras salían, como si estuviera confesando una carga que llevaba por décadas. Contó sobre el pacto de sangre que su familia mantenía por generaciones con la entidad ancestral de los sauces. No era una deidad, sino algo más antiguo, más primitivo, ligado a la propia tierra, que garantizaba la prosperidad del barrio a cambio de una ofrenda de vida, no de muerte, sino de una esencia de la estirpe, pasada de generación en generación. Era un ciclo de rejuvenecimiento de la entidad a través del sacrificio de una parte de la vida de un miembro de la familia, que pasaba a ser el guardián del pacto, viviendo una vida larga, pero solitaria y sin alegría, atrapado en la tierra. El problema comenzó con Darcy. Amaba a Joana más que a nada y no quería que ella, la mujer que amaba, sufriera el mismo destino. Pero Joana, desesperada por darle un heredero, para que la estirpe de Darcy no muriera y él no fuera el último en llevar la carga, hizo su propio pacto secreto con la entidad. Ofreció su propia alma, su esencia vital, para que la entidad garantizara que la estirpe de Darcy continuara a través de una nueva semilla, que vendría a ocupar la casa principal, la casa de los Nunes. Joana creyó que moriría en paz y que su alma iría al descanso, pero la entidad era traicionera. No tomó la vida de Joana, sino que la atrapó en el pozo, en la casa, en el pacto, como una guardiana espiritual, forzada, para que nutriera a la entidad con su energía mientras la nueva semilla no llegaba. Estaba atrapada, incapaz de descansar, observando su propia casa ser entregada a otros. Ella no podía irse, no podía liberarse hasta que el heredero fuera reclamado, susurró Darcy, las lágrimas corriendo por sus arrugas. Ella luchó. Intenté protegerla. Por eso, enterré la muñeca en el pozo, la muñeca que ella amaba, para intentar anclarla y mantenerla conmigo, pero también para que no llamara la atención de la entidad sobre los nuevos moradores. Pensé que si la muñeca estaba allí, la entidad se contentaría con tener su esencia a través del objeto. Pero la muñeca fue encontrada. Y el espíritu de ella quiere advertirles. La entidad no tiene más tiempo. Está débil, necesita al nuevo guardián. Quiere al hijo menor. Quiere Miguel.
El horror se profundizó. Miguel. El inocente Miguel era el heredero que la entidad deseaba para continuar el pacto, para ser su próximo guardián. No para morir, sino para vivir una vida sin alegría, atrapado en la tierra, alimentando a la entidad con su esencia vital, así como Darcy estaba siendo forzado a hacer. Y Joanna, en su desesperación, estaba intentando advertirles, intentando comunicarse a través de los fenómenos, de la muñeca, de los dibujos de Miguel. No los estaba atormentando por maldad, sino por amor, para salvar a su hijo. Camilo, Juliane e Isabella escucharon todo, el pavor creciendo con cada palabra. No tenían solo un fantasma, sino una entidad ancestral, un pacto de sangre y un vecino que era tanto víctima como guardián. La culpa no era de Darcy, sino de una tradición cruel. Y ahora, el tiempo corría. Necesitaban encontrar una forma de romper el pacto, de liberar a Joanna y, principalmente, de salvar a Miguel. Pero, ¿cómo se lucha contra algo tan antiguo y poderoso? El amanecer trajo la verdad, pero también la certeza de que la noche siguiente podría ser la última para la inocencia de Miguel, o para la vida de todos ellos. El tablero estaba puesto, y la familia Nunes era solo un peón en un juego que duraba siglos. El mensaje de la entidad y el sacrificio inesperado. El horror de la verdad revelada por Darcy era una carga aplastante para la familia Nunes. Camilo y Juliane se aferraban el uno al otro, aterrorizados por la idea de que Miguel, su hijo menor e inocente, era el objetivo de una entidad ancestral, condenado a una vida de guardián silencioso. La casa, que antes era el sueño de un nuevo comienzo en los sauces, ahora era una prisión, y el pozo, la puerta hacia una pesadilla que duraba siglos. La culpa de Joanna, esposa de Darcy, por haber hecho el pacto particular, era solo un detalle trágico en medio del pavor que los consumía. Isabella, aunque no entendía la profundidad del pacto de sangre, sentía el miedo palpable de sus padres y el ambiente opresivo de la casa. Veía los ojos de Miguel, aún puros, y se aterrorizaba con la idea de que algo tan terrible pudiera robarle la alegría a su hermano. Darcy, con su rostro envejecido bañado en lágrimas silenciosas, explicó que la entidad se comunicaba a través de señales, de símbolos y de un creciente sentido de urgencia. «Está hambrienta», susurró. «Quiere que el pacto se cumpla. Joanna está intentando protegerlos, está débil, pero lucha, intenta mostrarles el camino». Las palabras del viejo, antes confusas, ahora tenían un sentido macabro. Esa noche, la familia se encerró en el cuarto principal, sin luz, sin valor para dormir. El olor a moho y tierra húmeda era casi insoportable, y el frío en el aire era cortante. Miguel, extrañamente agitado, señalaba una esquina del cuarto, balbuceando algo sobre «Ella está aquí, mamá, la Joanna». Juliane lo abrazaba con fuerza, sus ojos fijos en la puerta. De repente, un sonido agudo, casi un silbido, resonó desde afuera de la casa. Era como si la tierra estuviera reclamando. Las ventanas temblaron y los cuadros en las paredes cayeron con un estruendo. Entonces, lo impensable ocurrió, las paredes del cuarto comenzaron a llorar. Una sustancia oscura y pegajosa, con un olor pútrido, escurría lentamente por las paredes, formando patrones deformes que se retorcían ante los ojos aterrorizados de los Nunes. No era pintura, no era suciedad. Era algo orgánico, algo vivo y maligno. En medio del caos, una voz gutural, distorsionada y cargada de 1000 lamentos, reverberó por todo el cuarto, viniendo de ninguna parte y de todos los lugares al mismo tiempo. No eran los susurros de Joanna, sino una voz más antigua, más poderosa. El tiempo se agota. El pacto exige. La semilla es mía. Sacrificio o perdición eterna. La voz parecía entrar en sus mentes, causando un dolor lacerante. Miguel comenzó a gritar, no de miedo, sino de dolor físico, como si algo lo estuviera jalando. Su cuerpo se retorcía en los brazos de Juliane. Ella está jalando, lloraba, señalando el suelo. Una aura verdosa y débil comenzó a emanar de sus pies, como si la tierra lo estuviera absorbiendo. La entidad estaba actuando directamente. Camilo, viendo a su hijo en agonía, sintió una desesperación que lo hizo gritar. No podía perder a Miguel. De repente, en un destello de valentía impensada, recordó las palabras de Joanna en el diario: la muñeca mostrará el camino para la liberación. Y Darcy había dicho que la muñeca intentaba anclarla. La muñeca. Juliane, la muñeca, gritó Camilo, su voz ronca.
Está ligada a Johanna. Es la clave. Juliane, en medio del pánico, recordó la muñeca que arrojó al sótano. Tenía un collar con las iniciales JD y parecía húmeda, como si viniera del pozo. Era una reliquia de Johanna, un pedazo de ella que estaba en la casa, un puente entre el pasado y el presente. Sin pensarlo dos veces, Camilo y Juliane tomaron una decisión desesperada. Necesitaban más información, un camino. Juliane, con un destello de valentía, tomó un encendedor y, con las manos temblorosas, prendió fuego a una de las cortinas del cuarto. El fuego se extendió rápidamente, iluminando el ambiente con una luz anaranjada y peligrosa. «Camilo, ¿qué haces?», gritó Isabella, asustada, pero pronto entendió la intención de su madre. La desesperación llevaba a medidas extremas. El humo negro comenzó a subir, activando los recuerdos de Camilo sobre leyendas de rituales de ruptura de pactos ancestrales, donde el fuego era usado para purificar y quemar lazos. Tal vez si forzamos a la entidad a manifestarse completamente, nos muestre una debilidad. O Johanna pueda guiarnos, gritó Camilo, tosiendo por el humo. La voz gutural de la entidad se intensificó. Quemen. Quemen y tendrán su respuesta. Las paredes lloraban más rápido, y el aire se volvía cada vez más denso. La casa entera parecía estar en llamas. En medio del calor y el humo, la figura traslúcida que Isabella había visto en el jardín se materializó en el centro del cuarto. No era la figura aterradora de antes. Era Johanna. Sus ojos, idénticos a los de Darcy, estaban llenos de dolor, pero también de una determinación desesperada. Estaba débil, pero su esencia estaba allí, luchando contra la entidad. Johanna extendió una mano temblorosa, señalando la muñeca que, por algún milagro, no estaba quemándose. Flotaba sobre la escalera, sus ojos de botón parecían fijos en ellos. La muñeca, la clave que la entidad no podía tocar. La voz de Johanna, débil pero audible, resonó por encima del crepitar del fuego. El pacto es de sangre y esencia. Rompan el símbolo en el pozo. La esencia es la clave. La muñeca es un pedazo de mí. Un lazo. Úsenla para liberar a mí y proteger a él. Ella señaló a Miguel. El verdadero sacrificio no es vida, es la memoria, la renuncia del dolor. De repente, Darcy, que había sido atraído por el olor del humo, irrumpió en el cuarto. Sus ojos se abrieron al ver a Johanna, traslúcida, en medio del fuego. Extendió la mano hacia ella, en una súplica silenciosa. Johanna miró a Darcy, una tristeza profunda en su rostro, y susurró: «Perdón, mi amor. Sálvenlo. La muñeca. Ella es el puente». La entidad, sintiendo la interferencia de Johanna y el caos generado por el fuego, soltó un rugido de furia que hizo temblar la casa hasta los cimientos. No quería que la verdad fuera revelada. No quería que el camino para romper el pacto fuera conocido. Las sombras se agitaron, las paredes escurrían aún más, y la figura de Johanna comenzó a desvanecerse, su cuerpo traslúcido desintegrándose en el aire, víctima de su propio coraje. En el último instante, antes de desaparecer completamente, Johanna lanzó una mirada final a Camilo y Juliane, una mirada que transmitía urgencia y una esperanza desesperada. Les estaba dando la última oportunidad de luchar. La muñeca en la escalera brillaba con una luz débil, casi llamándolos. ¿Qué era el símbolo en el pozo? ¿Y cómo la esencia de la muñeca podía liberar a Johanna y proteger a Miguel? La casa estaba en llamas, el tiempo era corto, y acababan de recibir una pista vital de un alma atrapada, a punto de ser consumida. La familia Núñez estaba más cerca de la verdad, pero también más cerca de perderlo todo. La carrera contra el tiempo y el precio de la esperanza. El grito final de Johanna, su cuerpo traslúcido desintegrándose en el fuego y las sombras, aún resonaba en los oídos de Camilo y Juliane. La casa de los Núñez estaba en llamas, y el humo denso picaba los ojos, pero el pavor de perder a Miguel era mayor que cualquier dolor físico. La muñeca, extrañamente intacta por el fuego, brillaba con una luz débil en la escalera, como un faro macabro indicando un camino. El símbolo en el pozo, la esencia, la muñeca es el puente. Las últimas palabras de Johanna se repetían en la mente de Juliane, un enigma urgente. Isabella,
con los ojos rojos y llorosos, jalaba a su madre, tosiendo. «Mamá, la casa. Tenemos que salir». Pero Juliane apenas la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la muñeca y en la mirada perdida de Camilo. El arquitecto, siempre tan práctico, ahora estaba en shock, las manos en el rostro, el peso de aquella revelación aplastándolo. Camilo. El símbolo en el pozo. Y la muñeca. Ella habló de la muñeca. Juliane sacudió a su esposo, forzándolo a reaccionar. La voz gutural de la entidad aún resonaba, un aviso de que el tiempo era corto. El fuego se extendía, y el calor era insoportable. Necesitaban actuar, y rápido. Con un arranque de valentía desesperada, Camilo tomó a Miguel en brazos, el niño aún asustado, pero ahora más tranquilo, como si la esencia de la entidad hubiera retrocedido momentáneamente. «La muñeca», gritó, corriendo hacia la escalera en medio del humo. Juliane, protegiendo su rostro con el brazo, lo siguió, sintiendo el calor del fuego en la espalda. La muñeca estaba allí, flotando sobre el escalón, como si los esperara. Con un escalofrío, Juliane la tomó. Era extrañamente fría, a pesar del calor infernal a su alrededor. Mientras Camilo bajaba las escaleras corriendo, Juliane miró la muñeca, sus ojos de botón parecían fijarla. Había un pequeño detalle que no había notado antes, escondido bajo el vestido descolorido, un bordado minúsculo, casi imperceptible, de una flor marchita, pero que parecía tener una forma única, casi un sello. ¿Sería ese el símbolo del que hablaba Joana? La familia Núñez escapó de la casa en llamas, tosiendo y jadeando, el aire puro del exterior parecía gélido en sus pulmones. El bosque de los sauces los recibió con su sombra densa. El viejo Darcy, que había presenciado todo desde su jardín, tambaleó hacia ellos, el rostro pálido y bañado en lágrimas. No dijo una palabra, solo abrazó a Camilo y Juliane, un abrazo de dolor y de culpa. «¿Qué hacemos, Darcy?», preguntó Camilo, la voz ronca por el humo y la desesperación. Joana habló del pozo, del símbolo, de la esencia. Darcy, con un temblor en las manos, tomó la muñeca de Juliane. Sus dedos viejos y marcados palparon el pequeño bordado. «Esta flor es el símbolo de nuestra estirpe. Es la marca del pacto», murmuró. La entidad atrapa la esencia a través de la memoria, de la conexión de sangre con la tierra y con lo que la familia más ama. Joana, ella se dio a través de la promesa de un hijo. La muñeca era su representación, la esencia de su alma de madre. El símbolo en el pozo debe ser el punto de anclaje, el lugar donde la esencia de la familia es entregada, punto. Miró a Miguel, luego a la muñeca. «Necesitan ir al pozo. Ahora». La entidad está debilitada por el fuego, pero se recupera rápido. Joana, ella abrió un camino. La idea de volver al pozo, al lugar donde todo comenzó, era aterradora. El pozo era la puerta al abismo, al pacto. Pero era la única oportunidad de salvar a Miguel. Caminaron apresurados por el jardín en llamas, el olor a humo y tierra húmeda mezclándose en el aire de la noche. Los árboles antiguos parecían observarlos, sus sombras danzando amenazadoramente. El pozo, en el fondo del terreno, parecía más oscuro y profundo que nunca. La reja oxidada, que antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta, como si alguien la hubiera forzado. Joana. Camilo, con un nudo en la garganta, tanteó la oscuridad. «Necesito luz», murmuró. Darcy, sorprendiendo a todos, sacó un farol antiguo de dentro de su camisa, un objeto que parecía tener siglos. Encendió el farol, y una luz débil y amarillenta iluminó el interior del pozo. Era profundo, las paredes húmedas y resbaladizas, con raíces de árboles extendiéndose hacia el vacío. En el fondo del pozo, había un brillo débil. Una piedra. Una piedra de forma irregular, con símbolos tallados que parecían antiguos rituales indígenas. Y en el centro de la piedra, un agujero, como si algo hubiera sido arrancado de allí. «Es el centro del pacto», susurró Darcy, la voz temblorosa. «Ahí es donde la esencia es depositada. Donde Joana se conectó. La entidad usa eso para alimentarse y manifestarse». Juliane sostenía la muñeca con fuerza, su corazón latiendo como tambor. Miguel se aferraba a ella, mirando el pozo con una mezcla de fascinación y miedo. «¿Isabella?»,
con sus 15 años, sentía el terror genuino del momento, pero también una determinación férrea de proteger a su hermano. La muñeca es el puente, repitió Juliane, las palabras de Johanna resonando en su mente. Miró la muñeca, el bordado de la flor, y el agujero en la piedra en el fondo del pozo. De repente, la muñeca comenzó a vibrar en sus manos, y una luz azul pálida, casi etérea, emanó de sus ojos de botón. No era una luz de amenaza, sino de orientación. La esencia. La renuncia al dolor. El verdadero sacrificio no es vida, es la memoria del dolor. Ella dijo eso, exclamó Juliane, las piezas encajando en su mente. Johanna se sacrificó por amor a Darcy, para darle una estirpe, pero la entidad la atrapó en el dolor del deseo no cumplido, de la maternidad negada. La muñeca es su esencia. Para liberarla y proteger a Miguel, necesitamos romper la conexión con el dolor, con lo que la atrapó. Camilo miró a Juliane, una chispa de esperanza en sus ojos cansados. ¿Cómo? La muñeca, dijo Juliane, los ojos fijos en la muñeca que ahora pulsaba con una luz aún más fuerte. Es un pedazo de ella. Si destruimos la muñeca, tal vez la esencia se libere del pacto. Pero no es solo destruir. Es renunciar. Renunciar al dolor que la atrapó. Miró a Darcy. Darcy, tienes que renunciar a tu dolor por ella. Al deseo que la llevó a hacer el pacto. Es el amor de ustedes el que la atrapó, pero también es el amor el que la liberará. Darcy, con los ojos llorosos, miró la muñeca y luego el pozo. La imagen de Johanna, traslúcida en medio del fuego, apareció en su mente. Sabía lo que tenía que hacer. No se trataba más de mantener el pacto o la tradición. Era sobre liberar al amor de su vida, incluso si eso significaba dejar ir el dolor de su pérdida, el dolor que la mantenía atrapada. Con la voz quebrada por la emoción, Darcy tomó la muñeca de las manos de Juliane. La luz azul de la muñeca aumentó, pulsando. La miró, con un amor y una tristeza infinitos. «Perdóname, Johanna», susurró. «Perdóname por atraparte. Por haberte amado tanto al punto de desearte así. Te libero. Renuncio a mi dolor. Que tu alma encuentre la paz». Y entonces, en un acto de desesperación y amor profundo, Darcy arrojó la muñeca, que brillaba intensamente, al fondo del pozo. Hubo un destello de luz azul que iluminó las profundidades del pozo y un sonido de algo rompiéndose, como vidrio. Un grito agudo, pero esta vez diferente, un grito de alivio y liberación, resonó desde el fondo del pozo, subiendo hacia el cielo nocturno. Y luego, silencio. Un silencio diferente, un silencio de paz. La familia Nunes miró el pozo, luego a Darcy. Él estaba exhausto, pero una leve paz parecía haberse instalado en su rostro. La aura de opresión en los sauces comenzó a disminuir. Pero el terror aún no había terminado. Habían liberado a Johanna, pero el pacto aún existía. La entidad, furiosa por la ruptura de la conexión, aún estaba allí, y ellos todavía estaban atrapados en los sauces, con la casa en llamas y el miedo de lo que vendría después. Habían pagado un precio terrible para entender el pasado, pero el futuro aún era una incógnita aterradora. La raíz del pacto y el sacrificio de la memoria. El silencio que siguió al lanzamiento de la muñeca al pozo no era más el silencio opresivo de antes, sino una quietud frágil, cargada de una nueva esperanza. Johanna estaba libre. Darcy, exhausto, cayó de rodillas cerca del pozo, un llanto mudo de alivio y dolor mezclados en su rostro marcado. Camilo y Juliane observaban, sintiendo el peso de aquella liberación. La aura maligna que asfixiaba a los sauces parecía haber disminuido, pero la amenaza aún era palpable. La entidad, furiosa, estaba herida, pero no derrotada. La casa de los Nunes, a lo lejos, crepitaba en llamas. Las llamas lamían el cielo nocturno, un faro de destrucción para el sueño que alguna vez fue. Isabella abrazaba a Miguel, el cuerpo pequeño de su hermano aún temblando levemente. Habían perdido la casa, sus ahorros, pero se tenían el uno al otro. Y, más importante, tenían la oportunidad de luchar por la libertad de Miguel. Darcy se recompuso, los ojos ahora con un brillo de determinación. El pacto está roto a medias. Johanna está libre porque me hicieron renunciar a mi dolor por ella. Su esencia, que estaba atrapada, se liberó. Pero la entidad aún existe.
Y el pacto con mi estirpe aún está en pie. Todavía quiere un heredero. Su voz era ronca, pero firme. El símbolo en el fondo del pozo es donde el pacto se selló originalmente. Es la raíz. Necesitamos destruir la raíz. Camilo, el arquitecto, intentaba procesar. ¿Pero cómo? Es una piedra, Darcy. Y está allá abajo. Es muy profundo. No es la piedra lo que importa, es lo que la piedra representa, explicó Darcy, su voz ganando una urgencia macabra. La piedra es una tumba simbólica para la memoria más antigua y dolorosa de mi estirpe. El pacto fue hecho hace generaciones por un sacrificio terrible. Para proteger a los sauces de una plaga que diezmaba las cosechas y las familias. Aquel que selló el pacto, el ancestro que dio inicio a todo, tuvo que renunciar a la memoria más feliz y preciosa de su vida. Una memoria tan pura que se convirtió en la esencia para la entidad. Esa memoria está sellada en la piedra. Es la raíz del pacto. Juliane sintió un escalofrío. ¿Renunciar a la memoria más feliz? Eso parecía cruel. ¿Pero por qué?, preguntó. La entidad se alimenta del contraste, reveló Darcy, sus ojos fijos en el pozo. Se fortalece del dolor que viene de la pérdida de la alegría. Cuanto mayor la alegría olvidada, más fuerte el pacto. Para romperlo de una vez, uno de ustedes tiene que hacer lo mismo. Pero no por sacrificio. Por amor y renuncia. Escoger la memoria más preciosa y purificarla. No destruirla, sino liberarla, enviarla a la luz, rompiendo el lazo de la entidad con el contraste. La idea era absurda, pero la única salida. Renunciar a la memoria más feliz. No para olvidarla, sino para entregarla, transmutarla en pura luz, negándole a la entidad el contraste de dolor que usaba. Camilo y Juliane se miraron. ¿Cuál era la memoria más preciosa para ellos? ¿Aquella que dolería más dejar ir? El llanto de Miguel, que había comenzado a toser por el humo de la casa quemándose, rompió el silencio. Tenían que actuar rápido. ¿Quién lo hará?, preguntó Camilo, la voz quebrada. Es arriesgado. Puede costarnos una parte de nosotros. Juliane no dudó. Miró a Miguel, luego a Isabella. Su memoria más preciosa era la del nacimiento de Miguel, el momento en que se convirtió en madre por primera vez, la sensación de sostener a su hijo recién nacido, la alegría pura e indescriptible que la transformó para siempre. Era la memoria que definía su maternidad. Renunciar a ella era como renunciar a un pedazo de su propia alma. Lo haré yo, dijo Juliane, su voz firme, aunque sus ojos estaban llorosos. Camilo intentó detenerla, pero ella fue inflexible. Es por ellos, Camilo. Por nuestros hijos. Es por Miguel. Soy la madre. No voy a perder a mi hijo. Darcy asintió, una mirada de respeto en sus ojos. Necesitamos un lazo. Un objeto que represente esa memoria. Y necesitamos tu esencia más pura. Juliane corrió al coche que habían usado en la mudanza. ¿Qué representaba la memoria más feliz del nacimiento de Miguel? Revisó entre las pocas cosas que habían logrado sacar de la casa. En el fondo de una caja de recuerdos, encontró un pequeño zapatito de bebé, el primero que usó Miguel, guardado con cariño. Era diminuto, descolorido, pero cargaba la esencia de aquel día. De vuelta al pozo, el ambiente parecía más tranquilo, como si la entidad estuviera esperando. Camilo sostenía a Miguel e Isabella los observaba, con los ojos fijos en su madre. ¿Cómo lo hago?, preguntó Juliane a Darcy, el zapatito de bebé apretado en sus manos. Tienes que concentrarte en la memoria. Siéntela. Siente toda la alegría, todo el amor. Luego, imagina esa alegría, esa luz, saliendo de ti y envolviendo el zapatito. Envía esa memoria a la luz, al universo, para que no sea más una ofrenda para la entidad, sino una liberación. Y luego, lánzalo al pozo, sobre la piedra. Será el último lazo en romperse. El verdadero sacrificio es dejar ir los apegos, incluso los buenos, por un bien mayor. Juliane cerró los ojos. Respiró hondo. Las imágenes vinieron, la sala de parto, el primer llanto de Miguel, el tacto de su piel diminuta, el olor a recién nacido, la sensación de plenitud, de amor incondicional.
Era la memoria más perfecta, más pura y más poderosa de su vida. Una lágrima solitaria corrió por su rostro mientras se concentraba, sintiendo la alegría inundar su ser, y luego, imaginándola desprenderse, purificándose, transformándose en una luz dorada que envolvía el pequeño zapatito. Era un acto de fe. Una renuncia que parecía desgarrar su alma en dos. Pero era por Miguel. Por el futuro de sus hijos. Con un esfuerzo monumental, Juliane abrió los ojos, el rostro bañado en lágrimas, pero con una determinación inquebrantable. «Te libero, mi amor», susurró, no a Miguel, sino a la memoria que estaba a punto de entregar. «Que encuentres tu paz, y que nuestra familia encuentre la nuestra». Con un movimiento decidido, lanzó el zapatito, ahora brillando con una luz dorada suave, al fondo del pozo. En cuanto el zapatito tocó la piedra, una explosión de luz dorada irrumpió del pozo, bañando todo el jardín. Era una luz cálida, curativa, que alejaba las sombras. El aire gélido se calentó. El olor a moho y podredumbre desapareció, reemplazado por un aroma a tierra húmeda y flores frescas. Un grito, esta vez de agonía pura e inhumana, resonó desde la tierra, viniendo de muy lejos, mientras la luz dorada parecía absorber la oscuridad del pozo. Era la entidad, siendo finalmente expulsada, su poder desechó por la renuncia a su sustento. La luz entonces se concentró en el aire, formando una figura traslúcida y etérea. Era Johanna, pero ahora estaba sonriendo. Su rostro irradiaba paz, sus ojos, antes tristes, brillaban con una luz serena. Miró a Darcy, una mirada de amor y gratitud infinitos. Luego, sus ojos se volvieron hacia Juliane, un gesto de agradecimiento y comprensión. Por último, miró a Miguel, sonriendo gentilmente, y con un último y suave brillo, Johanna desapareció completamente en el cielo, finalmente en paz. El pacto estaba roto. La entidad, expulsada. La casa seguía quemándose, pero la amenaza espiritual había desaparecido. El aire estaba limpio, la paz había regresado a los sauces. Pero la familia Nunes estaba exhausta, sin hogar, con la memoria del terror aún vívida. Habían luchado contra lo sobrenatural y vencido, pero a un costo altísimo. ¿Qué harían ahora? Se abrazaron, en medio de las cenizas y la noche que lentamente daba paso al amanecer, con la certeza de que la vida nunca más sería la misma. Un nuevo amanecer y el verdadero hogar. El grito de la entidad, ahora un lamento distante, se disipó en el aire con la explosión de luz dorada que emergió del pozo. El cielo de los sauces, antes sofocado por una sombra opresiva, comenzó a aclararse. La figura serena de Johanna había desaparecido, finalmente en paz, y la atmósfera pesada dio paso a una brisa suave, cargada con el olor a tierra húmeda y la promesa de un nuevo comienzo. La casa de los Nunes, consumida por las llamas, era ahora solo una estructura carbonizada, un esqueleto humeante de un sueño deshecho. Pero, paradójicamente, la familia sentía una paz profunda. Habían vencido. Darcy, con los ojos llorosos de alivio, miró a Camilo, Juliane, Isabella y Miguel. El dolor de décadas en su rostro parecía haber sido lavado, reemplazado por una aceptación tranquila. «Ella está libre», susurró, la voz aún ronca, pero con una ligereza que Camilo y Juliane nunca habían oído antes. «Y ustedes están a salvo. El pacto está roto. Para siempre». La madrugada trajo consigo el impacto de la realidad. Estaban sin casa, sin bienes, solo con la ropa en el cuerpo y la muñeca quemada. Pero, al mirar a sus hijos, Camilo y Juliane sabían que tenían lo más importante. Miguel estaba durmiendo tranquilamente en los brazos de su madre, su rostro sereno. Isabella, aunque exhausta, sostenía la mano de su hermano, un brillo de resiliencia en sus ojos. Darcy los invitó a su casa, la residencia que antes parecía sombría, pero que ahora, sin el peso del pacto, emanaba una extraña serenidad. Por dentro, estaba polvorienta, pero ya no opresiva. En los días que siguieron, mientras la familia Nunes se recuperaba del trauma e intentaba procesar todo lo que había pasado, Darcy se convirtió en un aliado inesperado. Les ofreció lo que tenía: comida, un lugar para descansar y, más importante, el silencio y el apoyo de un amigo que entendía por lo que habían pasado. La noticia de la casa quemada se extendió rápidamente por el pequeño poblado de los Sauces. Los habitantes, que antes los evitaban por miedo a la casa embrujada y a los secretos de Darcy, ahora mostraban una curiosidad y una compasión cautelosas. Sabían, por generaciones,
de las historias del pacto y de la tristeza que envolvía la casa de Darcy y el pozo. Aunque nadie hablaba abiertamente, la paz que de repente se instaló en el barrio era innegable. Las cosechas de la región parecían más vibrantes, el aire más ligero. Los Sauces finalmente estaba libre de su maldición ancestral. Con el paso de las semanas, la familia Nunes comenzó a reconstruir sus vidas. Camilo, con la ayuda de algunos vecinos que ahora se acercaban, comenzó a trabajar en pequeños proyectos de construcción en el propio barrio, usando su experiencia en arquitectura para ayudar a la comunidad. Juliane, con su energía contagiosa, organizaba la cocina de la casa de Darcy, preparando comidas que traían un poco de calor a la vida del viejo. Miguel e Isabella, lentamente, regresaban a su rutina, explorando el ahora pacífico jardín de Darcy y los alrededores de los Sauces sin el miedo constante. Un día, mientras ayudaban a Darcy a limpiar su jardín, Camilo encontró un pequeño baúl de madera enterrado bajo un árbol centenario. Darcy lo miró con sorpresa. Joanna. Ella debía haberlo escondido. «¿Es algo de su familia, tal vez?», murmuró. Dentro del baúl, había joyas antiguas, monedas de oro y algunos documentos valiosos de la estirpe de Joanna. Un tesoro olvidado que Darcy ni siquiera sabía que existía. «Es para ustedes», dijo Darcy, los ojos brillando. «Es la compensación por lo que sufrieron. Joanna siempre quiso que tuvieran una vida tranquila. Esta es su verdadera bendición». Con el dinero del tesoro de Joanna, la familia Nunes pudo, finalmente, recomenzar de verdad. Compraron un terreno un poco más lejos de la casa quemada, pero aún en los Sauces. No era la casa de los sueños que habían perdido, pero sería el hogar que construirían con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, sin sombras del pasado. Camilo diseñó los planos con cuidado, un hogar que fuera un refugio de paz y seguridad, con grandes ventanas para el sol mexicano y un jardín florido para que Miguel jugara. La relación con Darcy se profundizó. Ya no era el vecino enigmático y aterrador, sino un abuelo para Miguel e Isabella, un amigo para Camilo y Juliane. Los visitaba diariamente, compartiendo historias antiguas de los Sauces, pero ahora, historias de esperanza, no de terror. La tristeza de Joanna había dado paso a la gratitud, y Darcy finalmente encontró la paz que merecía. La nueva casa fue construida con mucho trabajo y amor. El día de la mudanza, la comunidad de los Sauces se reunió para ayudar. Las calles ya no eran silenciosas, sino llenas de risas y conversaciones animadas. Miguel corrió por el nuevo jardín e Isabella, antes aislada, ahora tenía nuevos amigos en la escuela local que la aceptaban y admiraban su fuerza. Camilo y Juliane, de la mano, observaban a sus hijos jugar en el jardín de la casa nueva. Las cicatrices del pasado aún estaban allí, pero ya no eran heridas abiertas. Eran recuerdos de una batalla ganada, de un amor que superó el terror. Habían perdido todo materialmente, pero habían ganado algo mucho más valioso, la libertad de su familia, la paz de un hogar y la certeza de que el verdadero valor no está en propiedades o bienes, sino en la fuerza de los lazos que los unían. Los Sauces, el lugar que les trajo la mayor pesadilla, también se convirtió en su refugio, su hogar. No era el refugio desolado que encontraron, sino un lugar de nuevos comienzos, de esperanza, de un futuro construido con base en el coraje, el amor y la superación. La familia Nunes finalmente encontró su paz. Y con cada atardecer, una leve brisa traía el perfume de las flores, y el susurro del viento en los árboles, ahora, sonaba como una canción de cuna, una canción de un pacto roto y de un alma finalmente libre. ¿Y tú, qué opinaste del increíble viaje de la familia Nunes? Deja tu comentario aquí abajo. Si esta historia te emocionó, te sorprendió y te hizo reflexionar sobre el verdadero significado de hogar y familia, entonces formas parte de nuestra comunidad. No te pierdas ninguna otra historia que despierte tus emociones. Haz clic ahora en el botón suscribirse y activa la campanita para ser el primero en descubrir las próximas historias reales que te atraparán de principio a fin. Si te gustó este vídeo, deja tu like. Tu interacción es muy importante para nosotros. Y cuéntanos, ¿desde qué parte del mundo viste esta historia? Nos encanta saber desde dónde está conectada nuestra comunidad.